Bueno, estamos, ustedes saben, estudiando ¿qué libro? Colosenses. Así que por favor tomen sus Biblias, vamos a ir allí. También tenemos unas diapositivas que vamos a ir pasando durante el tiempo que estemos compartiendo. No son unas diapositivas que usted va a tener que leer, simplemente son algunas imágenes que nos van a ayudar a ir guiando un poco la perspectiva del sermón de esta mañana. Así que si ya tienen sus Biblias en Colosenses, hoy vamos a hablar sobre la introducción del versículo 1. No me presten atención. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 3. Y sí es verdad que estos versos son una introducción a lo que será el resto del capítulo 3 y el final, el resto del capítulo 4 y el final de toda la carta. Eso sí es cierto. Entonces, estos 4 versículos son aquellos que vamos a estar estudiando esta mañana a la luz de la palabra de Dios y que nos vamos a esforzar por entender que Dios tiene mucho que decirnos a nosotros a través de estos 4 versos. Entonces, si usted está allí, yo voy a leer el texto desde la Biblia de las Américas y usted puede ir siguiendo la lectura. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 4, de esta manera. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en gloria. Hay muchas cosas que decir, hermanos, y roguemos que el Señor nos ayude a tratar de escarbar o explorar todas estas cosas. Este texto, hermanos, es importante para nosotros y yo quisiera centrar mi atención en un tema particular que nos compete a nosotros como creyentes. Y el tema del que yo quisiera mostrarles a ustedes la importancia de este verso es que hoy el cristianismo o afirmar que uno es creyente en el Señor no significa nada. En el tiempo lamentable en el que vivimos, parecería que el cristianismo es un estilo más de vida. O sea, alguien viene y nos comparte a nosotros, yo soy maometano, yo soy amish, o yo soy lo que sea, y viene otra persona y nos dice, yo soy cristiano. Parecería que es simplemente hablar de una forma más de vida que hay. ¿Por qué digo estas cosas? Porque nosotros como cristianos, aun cuando somos llamados a no mentir, seguimos mintiendo. O somos llamados nosotros a amar, a perdonar. Y eso es lo menos que nos sale a nosotros hacer. Es más, nosotros en ocasiones somos los más criticones, somos los primeros en resentirnos, somos los más resabiados en comparación a otras personas. Y aun cuando nosotros somos llamados a buscar la justicia, somos los primeros en ocasiones a buscar las soluciones más fáciles para nosotros, el camino más simple. Y de ahí que decir hoy, en nuestros días, que soy un cristiano, prácticamente no tiene mucha relevancia. Alguien nos escucha decir estas afirmaciones y para ellos es, qué chévere, qué bueno que seas un cristiano y yo soy de tal parte y ya está. Y eso es lamentable para nosotros, hermanos, porque así como podemos pensar en algunas profesiones o algunos círculos históricos donde se consideraba a estas personas como personas que cumplían su palabra, personas de prestigio, personas que eran increíbles y que uno tendría que luchar por alcanzar un estilo de vida así, parecería que hoy no sirve de nada. Y frente a esa realidad, entonces, hermanos, que estamos viviendo hoy de un cristianismo ligero, es que el apóstol Pablo nos recuerda, hermanos, que nosotros como creyentes debemos vivir una vida celestial.
una vida que no está basada en términos terrenales, sino una vida cristiana que se caracteriza por tener pensamientos eternos, por tener pensamientos celestiales, por vivir como personas celestiales. Entonces, hermanos, estos 4 versículos del capítulo 3 son un llamado de Dios por medio del apóstol Pablo a que nosotros seamos consecuentes con la salvación de pura gracia, sin mérito alguno del hombre, que ha sido ganado por el único y suficiente Hijo de Dios, Cristo Jesús. Estos 4 versículos, una vez más, son un llamado para todos los que nos decimos ser cristianos o somos cristianos a vivir de manera consecuente con nuestra profesión. El capítulo 2, si ustedes lo recuerdan o traen a su mente, en las predicaciones que fueron expuestas del capítulo 2, podríamos decir que el apóstol Pablo ya nos dijo a nosotros que el legalismo nos sirve. ¿Y por qué el legalismo? Porque se acuerdan que esas filosofías huecas, el ascetismo, el misticismo y este llamado a que los cristianos sean ritualistas para tratar de alcanzar la gracia de Dios estaban imponiendo nuevas formas para ser cristianos. Y eso es legalismo. Si yo le digo, Marcita, usted tiene que venir sí o sí 4 de la mañana aquí en la iglesia, porque si usted no es creyente, si no lo hace, eso es legalismo. Y las cosas que yo puedo adoptar en mi vida como cristiano, como levantarme temprano para leer mi Biblia, si yo las impongo a la vida de otra persona y les digo a ustedes que si ustedes no hacen eso, ustedes son menos cristianos de lo que yo soy, eso es legalismo y eso no es correcto. Y eso es lo que pretendía hacer el legalismo, por un lado, en el capítulo 2. Entonces, habiendo Pablo expuesto que el legalismo no es la manera de vivir el cristianismo, alguien podría pensar, pero bueno, entonces, si el legalismo no es la manera, entonces yo como cristiano más bien puedo hacer todo lo que yo pretenda hacer en mi vida cristiana, porque al final de cuentas nada hará que yo sea más o menos cristiano de lo que Cristo ya me ha llevado a través de su muerte a estar cerca del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, si el legalismo no es la forma, alguien podría preguntar, bueno, entonces más bien en mi cristianismo yo vivo como yo quiero el cristianismo, como yo pretendo pensar que es correcto vivir el cristianismo y total, nadie puede hacer que yo sea menos o más cristiano de lo que Cristo ya me ha convertido a mí al ser un hijo de Dios. Y entonces ven que hay un péndulo, ¿no es cierto? Nos pasamos del legalismo al liberalismo. Nos pasamos de creer que podemos aumentar cosas para ganar nuestra salvación a, en cambio, al otro lado pensar que el cristianismo es así nomás. Ser cristiano es algo de nombre. Nos pasamos al liberalismo y el apóstol Pablo lo que quiere hacer entonces en estos 4 versículos es más bien decirnos a nosotros que se demanda de nosotros como creyentes en realidad de estar comprometidos con Cristo y a esforzarnos, hermanos, para vivir vidas que le agraden al Señor. Vidas que le agraden al Señor. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo en esta porción nos va a quitar de nuestra cabeza el legalismo, ya lo quitó, y ahora el liberalismo de nuestra mente, para más bien ayudarnos a pensar en esta declaración del verso 1. Si en realidad vosotros habéis resucitado con Cristo, entonces debe suceder algo diferente en tu vida como cristiano. Debes vivir acorde a esa realidad. Ahí lo que decíamos, ¿no? El cristianismo es un estilo más de vida. Pero es verdad, hermanos, que nosotros nacimos en un mundo caído, ¿cierto? Vinimos al mundo en un sistema caído, gobernado por Satanás. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y solo fue hasta que la gracia de Dios llegó a nuestros corazones en el momento oportuno, cuando Dios quiso salvarnos, que nosotros despertamos
al conocimiento de Cristo y fuimos hechos salvos. ¿Sí o no? Y es verdad, hermanos, también que toma algún tiempo para nosotros que estábamos habituados a la forma de manejarnos, a la forma de hacer las cosas, a nuestras prácticas antes de conocer a Cristo. Toma algún tiempo dejar o abandonar esas prácticas, ¿sí o no? Toma algún tiempo. Por ahí a una persona que, por poner un ejemplo, fumó toda la vida y vino a Cristo y dijo, esto me está contaminando y ahora soy templo del Espíritu Santo, por ahí le va a costar quizás momentos de abstinencia y va a ser progresivo quizás su desadaptación a este hábito que ha hecho, ¿sí o no? Entonces, es verdad que hay momentos, hay un tiempo para dejar de estar habituados a estas cosas o dejar de estar acostumbrados de nuestras prácticas del pasado. Pero pensemos, hermanos, ¿cuánto tiempo es que tenemos nosotros que esperar para poder decir que hemos desaprendido de esas prácticas para aprender a vivir como la gente salva vive? ¿Cuánto tiempo? Entonces nosotros tendríamos que esperar para vivir como la gente celestial vive. Es verdad, hermanos, que si fuéramos nosotros nuevos creyentes, puede ser que haya un tiempo para que nosotros dejemos de vivir como vivíamos en el pasado. Pero si nosotros ya somos creyentes de años, tantos años en el cristianismo, ¿cuánto tiempo más necesitamos para dejar de tener esos comportamientos, esa clase de vida que teníamos sin Cristo? ¿Cuánto más tiempo necesitamos para dejar de estar habituados a esas prácticas que hacíamos antes? ¿Vieron que choca esto? Choca. Y por eso el apóstol Pablo, verso 1, va a poner el fundamento de esta exhortación que es, en realidad, ustedes resucitaron con Cristo. Este es el fundamento. Versículo 1, el punto A, o la primera sección del verso 1, vamos a ver el fundamento de la exhortación. Del verso 1, la parte B, al verso 2, vamos a ver el mandato del apóstol Pablo, que se resume en dos cosas puntuales: buscad y poned la mira. Y del verso 3 al verso 4 miraremos la motivación de vivir esta clase de vida celestial. Entonces, nada más les repito, si ustedes están tomando nota, el fundamento de esta exhortación, capítulo 3, verso 1, primera parte, el mandato, segunda parte del verso 1 al verso 2, y la motivación de vivir esta clase de vida celestial, verso 3 y verso 4. Y que el último punto, la motivación, vamos a ver allí que esta motivación se radica en la gracia pasada, la gracia presente y la gracia futura. Entonces, 3 puntos grandes que tenemos para desarrollar en esta mañana, y entonces miraremos en el primer punto, que es el versículo 1, la primera parte, el fundamento de la exhortación del apóstol Pablo. Colosenses 1:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en general. Estas cartas que nosotros tenemos del Nuevo Testamento son a iglesias particulares, en lugares particulares, en ocasiones particulares. Así que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia particular, y él asume, hermanos, que parte de las personas que van a escuchar esta carta al momento de ser leída serán verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos que se identifican con Cristo. Verdaderos cristianos que se esfuerzan por agradar a su Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo también tiene en mente que en medio de congregaciones grandes o iglesias grandes puede ser que no todos los habitantes y asistentes colosenses sean creyentes. Y por eso podríamos pensar que de alguna manera el apóstol Pablo en el verso 1 está diciendo, si alguno de entre ustedes está afirmando que es un creyente y en verdad afirma que ha resucitado con Cristo, de ahí que utiliza el apóstol Pablo en nuestra traducción al español el condicional sí, entonces para esa clase de personas, a estos creyentes que están escuchando las declaraciones del apóstol Pablo, se les demanda vivir acorde a ese hecho. Si ustedes han resucitado con Cristo, entonces tienen que vivir como resucitados por Cristo. Sin embargo, también podemos afirmar, hermanos, que esta primera sección de si haber resucitado con Cristo, aunque el apóstol Pablo podría estar pensando en gente
que es creyente y a la vez en gente que está escuchando el mismo mensaje, pero que no es creyente, parecería más bien el apóstol Pablo en los escritos originales estar enfocándose particularmente en aquellos que sí son creyentes. De ahí que algunos teólogos y algunos pastores están de acuerdo que más bien la mejor traducción de este primer versículo del capítulo 3 es esta: desde que habéis resucitado con Cristo. Dejando de lado o aparte la probabilidad de que alguien haya conocido a Cristo, sino más bien presentándolo como un hecho que sucedió en las personas que en verdad conocieron a Cristo. Deja de ser una posibilidad, utilizando el condicional sí, a ser una realidad que el apóstol Pablo está estableciendo de que los lectores de Colosas han vivido por experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Y creo que tiene que interpretarse así este pasaje, porque ¿saben qué, hermanos? Para un verdadero creyente, el haber resucitado con Cristo no es una posibilidad. Si eres tú un verdadero creyente, resucitaste con Cristo. ¿Te das cuenta? Si eres un verdadero creyente, no es que hay la posibilidad de que sí o no hayas resucitado con el Señor. No, resucitaste con Cristo. Si eres un verdadero creyente, te levantaste de la tumba con Cristo juntamente con Él y moriste con Cristo en la cruz. Por eso Pablo puede decir en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra de Dios nos asegura que los creyentes, los verdaderos creyentes, han participado de este momento en el que Cristo murió, cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, muriendo por los pecados de su pueblo. Tú estuviste allí si eres un creyente. Y si Él fue tomado después de la cruz, fue sepultado en una tumba prestada, la tumba de José de Arimatea, y Él se levantó al tercer día, tú te levantaste con Cristo. Es un hecho que sucedió eso si tú en realidad eres un verdadero cristiano. Entonces, hermanos, estos versículos, junto con el de Gálatas 2:20, son versículos en toda la Escritura que nos afirman, hermanos, a nosotros como creyentes, que tenemos una estrecha relación con Cristo, porque hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Y que compartimos, además de eso, la vida misma de Dios. Si nos adelantamos al capítulo 4, cuando el apóstol Pablo va a decir, pensando en nuestra gloria futura, que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice el apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo da a entender que la vida de un cristiano es Cristo mismo. Y ahí se conecta lo que el apóstol Pablo también en la otra carta que estudiamos dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, mi vida es Cristo. Ese es el punto de un verdadero cristiano, hermanos. El verdadero cristiano comparte la misma vida de Dios. No es que el cristiano se hace Dios, no. El cristiano toma de la vida que el Hijo de Dios tiene y ahora la vive en su vida. Tenemos una nueva naturaleza. Compartimos el haber muerto, el haber sido levantados, y esa es, una vez más, perdón por ser tan insistente, esa es la realidad de la vida de un verdadero cristiano. Todos los cristianos, todos los creyentes que afirman ser creyentes, eso es lo que justamente sucedió en su vida al momento de creer. No es algo esperable, no es algo que va a suceder, es un hecho consumado. Hemos resucitado con Cristo. Y si hemos entonces, hermanos, yo les hago la pregunta, ¿usted resucitó con Cristo entonces? ¿Usted afirma que es un creyente? Sí. ¿Usted entonces en la cruz de Cristo murió a sus pecados con Cristo, sí o no? Sí. ¿Usted fue sepultado con Cristo? Sí. ¿Y usted fue resucitado con Cristo, sí o no? Gracias a Dios por eso. Entonces, si nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitamos, entonces nuestra vida debe caracterizarse, como sigue el apóstol Pablo, por buscar
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿resucitamos o no resucitamos? Y pongamos a pensar, nuestra vida se caracteriza por buscar las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es otra cosa. Miren lo que dice un comentarista sobre esta relación estrecha que tenemos ahora que participamos de la misma vida de Cristo. Él dice, a través de la fe salvadora, los cristianos han entrado en una nueva dimensión. Son poseedores de la vida divina y eterna, que no consiste solo en una experiencia sin fin, pensando en la vida eterna, sino que consiste, hermanos, en una calidad de vida celestial que pueden disfrutar gracias al Señor que vive en ellos. Por lo tanto, están vivos en Cristo para experimentar las realidades del reino divino. Precioso. Entonces, si nosotros somos creyentes, no solamente experimentamos una vida eterna sin fin, sino que hemos sido capacitados por el mismo Espíritu Santo de Dios para vivir una vida cristiana con calidad de vida cristiana, para disfrutar, por la gracia de Dios, de las experiencias y de todos los beneficios que tenemos del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el cristiano hoy, si ha resucitado con Cristo, puede vivir como un cristiano vive su vida celestial aún estando en esta tierra. Un cristiano hoy puede vivir una vida celestial. Hermano, ese es el punto de Pablo. Ese es el punto acá de Pablo. Pablo no pudo expresarlo de una manera más clara, y presten ustedes atención a este verso, está en otro libro que el apóstol Pablo escribió, pero miren cómo el apóstol Pablo es tan claro de que nosotros ya no tenemos parte con nuestra naturaleza antigua, con nuestra forma de vivir de antes. Nosotros ya no tenemos parte con el pecado porque ya dejamos de ser esclavos del pecado y ahora venimos a convertirnos en siervos de la justicia. Entonces, hagan esta distinción. Si habemos resucitado con Cristo, estamos acá, ya no participamos de lo anterior. Y Pablo no lo dijo más claro, sino en Romanos capítulo 6, del 11 al 23. Miren cómo dice el apóstol Pablo, y vamos a leer una cita extensa. Dice de esta manera, pero miren que es clarísimo. Así también vosotros, ¿quiénes? Cristianos, iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para no obedecer a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio de vosotros. No, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido librados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera en que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Y qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿el cristiano tiene ahora parte con el pecado? ¿El cristiano ha sido liberado del pecado, sí o no?
los instrumentos del cuerpo que él utilizaba para la justicia y para iniquidad, ahora dice que ya no tendrían que ser presentados para ese mismo uso, sino más bien delante de Dios para santificación. Entonces se dan cuenta que hay otra clase de vida que un cristiano que en realidad murió con Cristo y resucitó con Cristo debería vivir, ¿sí o no? ¿Estamos en la misma página? Entonces este llamado, esta primera exhortación, hermanos, es real y poderosa para todos los que hemos experimentado a través de Cristo la salvación de Dios. Es verdad, hermanos, que nosotros seguimos luchando con nuestro pecado, pero de ninguna manera, el que nosotros vivamos en pecado es una justificación para nosotros. Es verdad que en ocasiones resbalamos, es verdad que en ocasiones pecamos, pero no es ninguna justificación eso para decir, ok, voy a vivir toda mi vida de aquí en adelante, a pesar de que he afirmado que he resucitado con Cristo, para vivir como a mí se me dé la gana. No es una justificación. Porque se demanda de aquel que es creyente y murió con Cristo, que viva como un creyente. Hermanos, el creyente se caracteriza porque lucha contra el pecado. Lucha contra el pecado. ¿Saben lo que probablemente está sucediendo con nosotros que somos creyentes? Que ya no estamos luchando. Eso es lo que está pasando con nuestras vidas. Y perdónenme por lo que voy a decir, pero esta clase de creyentes actuales que probablemente podemos ser nosotros, que no luchamos con nuestros pecados, son aquellos que están buscando experiencias sobrenaturales para que por fin esas experiencias los lleven a ellos a tener esa clase de vida espiritual que tanto anhelan tener y que nunca antes tuvieron y que tampoco tendrán porque no luchan contra su pecado. Por eso la gente está buscando experiencias sobrenaturales que los lleva a estar en trances espirituales, porque eso supuestamente les asegura a ellos que tendrán una clase de espiritualidad mayor. Esta clase de cristianos que no está luchando con su pecado. Y entonces, ¿qué necesitan estos cristianos? Una solución rápida. No quiero luchar, eso es desgastante. Luchar, levantarse temprano, abandonar ese pecado, eso es trabajo. Entonces yo no quiero, necesito una fórmula mágica que haga eso por mí, una solución rápida. Pero no se dan cuenta, hermanos, que ellos sí pueden alcanzar esa clase de espiritualidad que tanto anhelan si se esforzaran por luchar con su pecado. Luchamos no por completar la salvación, sino porque la vida de un cristiano se caracteriza por buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, un cristiano debe luchar con su pecado. Necesita luchar contra los apetitos de su carne. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no es el vientre. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo que para algunas personas su Dios es el vientre? ¿Por qué? Porque la palabra vientre se traducía estómago y estómago tiene que ver con apetitos. O sea, su Dios es todo lo que ustedes quieren consumir. Me apetece pecar de tal manera. Su Dios es el vientre, el apetito, pero nuestro Dios no es el apetito, hermanos. Nuestro Dios es Cristo. Y hemos resucitado con Él. Pero vivimos, hermanos, ahí tenemos una imagen también, vivimos en una generación que le gustan los atajos, que le gustan las soluciones rápidas. Ahí la lámina número 3 dice, pero no hay fórmulas mágicas, hermanos. Todos sabemos que si nosotros queremos bajar de peso, ¿qué tenemos que hacer para bajar de peso? Levantarnos temprano, comer sano, salir a correr, ser disciplinado. Pero como eso duele y cansa, ¿qué hace la mayoría? Ozempic, ¿no es cierto? Esta medicación que salió en el mercado, que está revolucionando, que para bajar de peso, que utiliza esto. ¿No es cierto? Entonces en el Google buscamos ahí
¿Pastillas quemagrasa o fajas milagrosas que prometen resultados en 3 días sin esfuerzo? ¿Y eso se vende como pan caliente o no? Entonces pensamos o anhelamos tener resultados de un atleta sin la disciplina de un atleta. Y espiritualmente está pasando lo mismo, hermanos, lo mismo. No estamos mortificando nuestro pecado a diario. Como luchar contra nuestro pecado es agotador, entonces dejamos de pelear. En lugar de pelear, en vez de luchar, empezamos a tratar de buscar estas pastillas espirituales que me hagan sentir que soy espiritual, que soy un verdadero hijo de Dios. La gente busca entonces al predicador de moda, porque como todo el mundo le escucha a fulanito de tal y él es el predicador de moda, entonces me va él a conducir a tener una espiritualidad más elevada como los que le escuchan. O tales personas están yendo a tal congreso, a tal iglesia, entonces yo también tengo que irme a estos lugares porque probablemente ahí yo pueda encontrar lo que me hará a mí ser un mejor cristiano. O sumerjámonos todos nosotros en una adoración que tenga que ver más con nuestros sentidos y menos con la palabra de Dios, donde podamos entrar en una especie de trance y que mágicamente se nos quite nuestro deseo de pecar. Y entonces ahí quizás podremos tener la vida cristiana que tanto anhelamos. Pero el apóstol Pablo terminó el capítulo 2 diciendo, verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Te va a servir eso? Dice el apóstol Pablo. Si tú no luchas, si tú no te esfuerzas, si tú no procuras vivir una vida que le agrade a Cristo, ándate al congreso en Estados Unidos, ándate al congreso en Europa, ándate al lugar que tú quieras, al predicador que tú quieras, en la iglesia que tú quieras, pero si tú no te esfuerzas por vivir tu vida cristiana en el lugar donde tú estés, seguirás viviendo la vida frustrada por no poder alcanzar esa vida que tanto anhelas de espiritual. Pregunta entonces para nosotros, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que luchamos con nuestro pecado? O por el contrario, le dimos rienda suelta a nuestra carne y como es más fácil pedir perdón que pedir permiso, entonces después nos arrepentimos y ya pasó. Pero estamos luchando contra el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que en realidad quisiste hacer algo con tantas ganas con tu carne, pero recordaste las promesas de Dios en su palabra y dijiste, no voy a pecar así, no quiero pecar así, voy a defraudar a Cristo de esa manera? ¿Pensaste lo que pensó José ante la propuesta de la esposa de Potifar? ¿Cómo yo voy a pecar así delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pensamos así? Y ahí viene el mandato. Segundo punto. Entonces, si el cristiano se caracteriza por esto, la exhortación, ¿cuál es el mandato? Buscad. Dos mandatos puntuales, dos imperativos que encontramos aquí, que se presentan de manera... En la forma en la que están escritos se presentan como acciones que continúan. ¿Y cuáles son esos dos mandatos? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el segundo mandato, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dos mandatos. El primero, buscad. Y el segundo, poned la mira. Y entonces, ¿qué significa la palabra buscar? La palabra buscar es la traducción al español de una palabra en griego que es eteo, que implica un esfuerzo perseverante. Involucra una acción continua. Puede traducirse esta misma frase como estén buscando constantemente las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesucristo dijo también en su ministerio terrenal en Mateo 6:33, buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas de las que vino hablando del sustento y abrigo os serán añadidas. Entonces, si eso tiene que ver con algo constante, buscad, ¿no es cierto? ¿Y Pablo qué nos dice que tenemos que buscar?
las cosas o las realidades espirituales. Y dice el apóstol Pablo, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces alguien podría decir, pero Raúl, nos dejas de las mismas porque nos acabas de decir que no tenemos que ser místicos. ¿Y ahora qué también será las cosas de arriba? ¿Sí o no? Pero gracias a Dios que el mismo apóstol Pablo que habló sobre el misticismo nos dice a nosotros las cosas que son de arriba. Y es más, también nos dice en los siguientes versos que no son los que vamos a hablar en esta mañana, también nos asegura cuáles son las cosas de la tierra, las cosas de abajo. Si vemos el verso 5, hermanos, pensando en las cosas que pertenecen a esta tierra, dice cuáles, podemos hacer la pregunta, cuáles son aquellas cosas que pertenecen a esta tierra, a este mundo, a lo terrenal. Pablo dice, verso 5, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Lo completa esta lista en el verso 8, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabra deshonesta y mentiras. Está claro. ¿Qué son las cosas de este mundo terrenales? Todas estas que se acaban de mencionar acá. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, que ya los vamos a explicar en su momento, ¿no? Pero podemos pensar en términos generales. ¡Wow! Estas cosas pertenecen a la tierra. Avaricia, que es idolatría. Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Esas cosas caracterizan a una persona que vive en este mundo, en la tierra, aquí abajo, debajo del sol. Pero ¿qué cosas caracterizan a aquellas personas o qué buscan aquellas personas que quieren vivir vidas celestiales? Verso 12, hermanos, del capítulo 3. Son personas que se caracterizan por buscar la santidad, el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón y la paz. Una vez más, son personas que están buscando, ¿y cuál era la definición de buscar? Hacerlo continuamente. Es gente que se esfuerza por continuamente ser santos, tener amor, presentar misericordia, ser benignos, ser humildes, ser mansos, tener paciencia, presentar perdón y tener paz. Estas cosas son aquellas que busca una persona que vive o que pretende vivir una vida celestial en esta tierra. Entonces Pablo no hace que nosotros nos estemos tratando de cazar fantasmas, ¿no? Chica, ¿qué será lo que implican las cosas celestiales? Y por ahí nosotros mismos hacemos la lista y nos ponemos una mochila tan grande que para cargar nosotros de probablemente cosas que Dios ni siquiera nos está pidiendo, pero como queremos hacerlas, entonces nos ponemos ese peso encima, pero el apóstol Pablo dice no. O sea, el misticismo te dice, fíjate tú en cualquier otra experiencia que puedas tener para que Dios te diga cómo tienes que vivir, pero el apóstol Pablo más bien dice acá, no, Dios te ha demandado vivir así. Y te lo muestra. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas tendría que ser caracterizada una vez más la vida de alguien que está buscando vivir una vida celestial aquí en la tierra? Santidad, amor, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y paz. Ahí está, clarito. Y estas cosas son aquellas que un verdadero creyente debe buscar. ¿Sí o no que es un llamado fuerte para nosotros? ¿Nuestra vida está caracterizada por estas cosas, hermanos? O habiendo leído las dos listas, aún estamos presentando nuestros cuerpos, a pesar de que ya no somos injustos, pero a la misma forma en que presentábamos nuestros miembros a la injusticia como antes. Estamos aún haciendo o viviendo como personas terrenales, como personas de este mundo, y no como personas celestiales. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en la exhortación? Si habéis resucitado con Cristo. O sea, si habéis resucitado con Cristo. Es de esta manera de vivir, ¿no? O sea, si no habéis resucitado, haz tu vida. Vive nomás como tú quieres, porque no se puede demandar nada de alguien que no ha resucitado de Cristo. Pero si habéis resucitado con Cristo, esta es la vida celestial que se demanda de nosotros.
¿Y saben por qué podemos decir esto tan confiadamente, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 18, verso 33, mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Cristo no es de este mundo, se espera que la forma de vivir de una persona que no es de este mundo no se maneje de la misma manera como se maneja el mundo. ¿O sí? Es más, el apóstol Juan nos dice a nosotros que nuestra fe en Cristo ha sido aquello que venció el mundo. Primera de Juan capítulo 5 del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Habéis vencido al mundo. Si resucitaste con Cristo, habéis vencido al mundo. No vivas como el mundo. Tu fe ha vencido al mundo. Pablo dice también en Gálatas 1:4 que la razón por la que Cristo murió por su pueblo fue para librarnos del presente siglo malo. O sea, y si la intención de Dios, y no solamente la intención, sino que lo que Dios hizo fue tomarnos a nosotros y trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, fue así porque este siglo es malo. A veces parecería que nos salimos del reino de la luz y vamos de vuelta al reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo podríamos pretender nosotros que hemos resucitado con Cristo vivir en este mundo de una manera diferente? No podemos, ¿no es cierto? ¿Podemos o no podemos? No podemos vivir de una manera diferente. Pero pensemos, hermanos, ¿por qué se nos hace tan difícil? Y es que tenemos que también reconocer nuestra humanidad, ¿sí o no? Se nos hace difícil vivir en este mundo como personas celestiales, porque lo somos. Pero ¿se nos hace difícil o no se nos hace difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermanos? ¿Será que estamos amando más este mundo que a Dios? ¿Será que estamos disfrutando más de las cosas del mundo que de Dios? ¿Por qué será, hermanos, que nos cuesta tanto vivir como gente celestial? Y en esa lucha estamos todos, Todos. Tratando de amar más a Dios que lo que nos ofrece el mundo. Pero seguro, hermanos, seguro, que si nuestros corazones comienzan a llenarse de esta lista de cosas que pertenecen a lo celestial, de seguro que no habrá entonces lugar para los deseos de la carne. Y por eso el llamado del apóstol Pablo, buscad constantemente, buscad, porque lo más valioso para ustedes no se encuentra aquí en la tierra, se encuentra en el cielo. Ahí se encuentran las cosas de más valor para nosotros como cristianos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y saben por qué dice el apóstol Pablo donde Cristo está a la diestra de Dios? Es un cuadro hermoso porque los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer continuamente un sacrificio por el pecado del pueblo, ¿verdad? Y de ahí que no había banquitos para ellos en el lugar santo y el lugar santísimo, porque todo el día estaban levantados ofreciendo sacrificios. Mata a uno, presenta, cámbiate, lávate, un montón de cosas. Pero ¿por qué Dios se sentó a la diestra del trono de Dios? Porque habiendo efectuado el sacrificio supremo por el mundo, ya no hay más sacrificios que hacer. O sea, el sacrificio de Cristo es completo. Y Él se sienta a la diestra del trono de Dios a hacer que, Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y aún más resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por vosotros. ¿Qué está haciendo entonces Cristo sentado a la diestra de Dios, habiendo terminado completamente su obra de salvación? Intercediendo por nosotros. Entonces se presenta aquí a Cristo como la fuente, hermanos, de donde nosotros podemos hallar las cosas espirituales. Esta lista de cosas puntuales que el apóstol Pablo nos demanda a nosotros vivir, podemos hallarlas en Cristo, si tan solo buscáramos a Cristo. Jesús dijo en Juan 16, del 23 al 27, en verdad os digo, si pedís algo a mi Padre, ¿quién está al lado del Padre? Jesús, su Hijo. Él os dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando os hablaré. No hablaré más en lenguaje figurado, sino que hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre. Y no os dije yo que rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo me ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces alguien dice, me cuesta buscar estas cosas espirituales. Ruégale a Cristo. De Él proceden las cosas espirituales. Él está sentado a la diestra de Dios. Y si tú pidieses a Dios, Dios, yo estoy luchando con esto. Caigo, me duele, me arrepiento, pero ya no quiero vivir con eso. Está Jesús entonces a la diestra de Dios rogando al Padre por ti. Y si aún pensamos no en la obra del Espíritu Santo, que Él intercede con gemidos indecibles, con nuestras peticiones delante de Dios, la Trinidad intercediendo por nosotros, ¿no será que hallaremos entonces una vida celestial que le agrada a Dios? ¿Sí, no? ¿Y cuál es el segundo mandato? Poned la mira en las cosas de arriba. Ahora, piensen en esto. No solamente tenemos que buscar estas áreas espirituales, las que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la forma en la que nosotros tenemos que buscar esta vida espiritual con estas características de un cristiano? Poniendo la mira en las cosas de arriba. La expresión que utiliza el apóstol Pablo acá, poner la mira, implica la forma en la que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora, esa es la imagen que ustedes tienen ahí adelante, es un ejemplo. Piensen ustedes en un tirador profesional que quiere darle al blanco. Antes de darle al blanco, esta persona, ¿qué está? Está calmado, está respirando profundo. Él está enfocado en colocar ¿dónde? A veces decimos, donde pone el ojo, pone la bala, ¿no es cierto? Porque está enfocado, su objetivo es ese, él está mirando fijamente donde él está apuntando. Y si nunca él estuviera enfocado en ese blanco, él nunca entonces alcanzaría su objetivo. De la misma manera, hermanos, para quien quiere vivir como cristiano, un cristiano celestial debe constantemente estar colocando su mirada en lo que vale la pena, en las cosas valiosas que nos ofrece Cristo, en las cosas de arriba. Este es el cuadro de una persona que constantemente está mirando hacia donde está apuntando. De seguro que todos los que estamos aquí presentes, en menor y en mayor escala, hemos planificado nuestro futuro. En menor o en mayor escala. Ustedes saben, de aquí a un año es esto, de aquí a 5 años es esto, de aquí a más plazo es esto otro. Pero hoy están en el presente, pero están poniendo, de alguna manera, cuando piensan esto, su mirada ¿en dónde? En el futuro. Porque ustedes anhelan alcanzar eso, ¿o no? O como aquel, ¿no es cierto?, es joven que comienza a trabajar y está poniendo su casa, voy a comprarme una casa, y ese es el objetivo de mi vida, y él está trabajando, porque tiene un objetivo, él está pensando en eso. Entonces es lo mismo para nosotros, hermanos, porque si nosotros no tenemos un objetivo claro, como el gato le dijo a Alicia en el País de las Maravillas, cuando estaba ella en una Y y tenía que tomar un camino, ella preguntó, ¿por cuál camino tengo que ir? Y Alicia, ¿qué dijo? El gato, ¿qué le respondió? Pues, ¿a dónde quieres ir? O sea, ese es el punto, ¿a dónde quieres ir? Porque si quieres ir a tal lado, te sirve este camino, pero si quieres ir a otro tal lado, puedes ir a la izquierda. E incluso si no quieres ir a estos dos lugares, puedes regresarte por donde viniste, pero el punto es, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo? Porque si no tienes un objetivo, cualquier cosa te queda bien. De ahí que nuestra mira tiene que ser, nuestro objetivo tienen que ser las cosas de arriba, y de ahí que tenemos que buscarlas. Y por eso este otro ejemplo, más adelante, es como aquella persona
como estos buscadores de oro en medio del río, ¿no es cierto? Ellos están escarbando, ellos están cirniendo, ellos están limpiando constantemente la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está clavado su ojo? En el oro. Ellos están pensando en cómo es que ese oro, esa perlita se va a ver, cómo es que se palpe el oro, cómo podría ser las diferentes formas en que yo podría encontrar este material. ¿De qué tamaño? Mientras más grande mejor, mientras más porciones mejor. Él está pensando en eso cuando está cavando, buscando y no buscando, y presten atención a esto, y no buscando donde probablemente no hay. Ellos están buscando ¿dónde? Donde probablemente hay esas cosas. William Hendrickson dice: en estas cosas, en las cosas de arriba, coloquen toda su atención, no en las cosas que están sobre la tierra. Y Pablo entonces, a través del segundo mandato, reitera, reafirma, y como que de alguna manera ruega, ¿no?, a los colosenses y a nosotros hoy, a que reflexionemos y anhelemos las cosas de arriba. Que ese sea nuestro objetivo. ¿Y cuál es la motivación, hermanos, de presentar todo esto, de haber dicho todo esto, de haber exhortado y haber dado estos mandatos? La gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Podemos resumir el verso 3 y el verso 4 en la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Podemos decir que fue la gracia pasada porque el apóstol Pablo dice: habéis muerto. ¿Cuándo? En el pasado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo? En el presente. Y cuando Él se manifieste, Él, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo pasará eso? En el futuro. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice toda la exhortación y los mandatos? Nuestra motivación tiene que ser la gracia de Dios. La gracia de Dios que en el pasado nos salvó, de ahí que morimos con Cristo. ¿Y morimos a qué? A la paga de nuestros pecados, porque cuando nos unimos con Cristo experimentamos con Él la muerte que nos correspondía a nosotros por la paga de nuestros pecados. Pero por medio de esa misma unión, fuimos sumergidos en esta estrecha relación que tuvimos con Cristo. Y Pablo motiva entonces por la gracia pasada: tú moriste, ya no vives más, Cristo vive en ti. Ellos están muertos, ahora nosotros estamos muertos en nuestra naturaleza pasada. Estamos muertos al reino de Satanás que gobierna con pecado. Por la gracia pasada. La gracia presente, dice el apóstol Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa eso, hermanos? La palabra escondida viene de una palabra que nosotros hoy, en este momento, estamos como acostumbrados a escucharla. La palabra en griega es cripto. Y escuchamos, ¿no?, las criptomonedas. Cuando están hablando de algún ataque cibernético, dicen, este código está encriptado. O sea, cripto tiene que ver con algo escondido, tiene que ver con algo que está oculto. Si somos más técnicos, esta misma palabra tiene que ver con, literalmente, convertirse en desconocido en virtud del ocultamiento. Vamos a ponerlo más gráfico para nosotros. Pensemos, hermanos, en un submarino. Ahí tienen la fotito. Si el submarino está tan profundamente en el océano, ¿es perceptible al ojo humano, a las personas que estén ahí por ahí viviendo, no sé, en Antártida, qué sé yo? No sé si alguien vive en Antártida. Pero es perceptible. Porque, ¿qué está? Está oculto a través en virtud del ocultamiento que el agua hace del submarino, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna parte del submarino que deje de estar cubierta por el agua? ¿Sí o no? Pensemos a veces en el pastel, ¿no?, que les queremos enterrar ahora, que es peligroso, porque a través del ocultamiento que hay escondido en el pastel. Palitos, y ahora es peligroso, ¿no es cierto?, el aplastarle la cara a alguien que esté cumpliendo años. Porque por fuera del pastel no se ve que esté hecho de palitos o cositas para que se sostenga el pastel. Pensamos que es una masa blanda toda. Pero hay palitos, ¿sí o no?
Y pensemos en otro ejemplo que también les puse, está la otra imagen, que es, pensemos en una perla, bueno, no, esa no está. Pensemos en una perla y en una ostra, ¿no es cierto? Sabemos que mayormente hay perlas en estas ostras que encontramos, ¿no es cierto? Pero cuando están estas ostras cerradas, está oculta la perla por el ocultamiento que hace la, la misma ostra, ¿no es cierto?, de la perla. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo? Que los creyentes están en Cristo, que los creyentes han sido escondidos, ocultos ¿en quién? En Cristo mismo. ¿Y hay alguna parte de los creyentes que no ha quedado sumergida, que no ha quedado oculta, que no ha quedado empapada de Cristo? ¿Hay alguna parte así? Si pensamos en el submarino o en la perla o en esos palillos del pastel, ¿ha quedado alguna parte oculta? No. Entonces, hermanos, presten atención a esto. No falta redimir alguna parte puntual de tu vida. Hay personas que dicen, no, es que en esta parte de mi vida cristiana me falta que Dios me redima, me falta que Dios me cambie. No falta, a la luz de esto, hermanos, no hay área de tu vida que no ha sido redimida por Cristo. El tema es que tú no quieres. Tú no quieres. Quieres seguir viviendo como vivías antes. Ese es el punto. Porque estás sumergido con Cristo. Entonces, tu vida sexual no falta ser redimida, tus pensamientos no faltan de ser redimidos, tu corazón, tus intenciones, tu intelecto, no necesitas ser redimido. Todo ya ha sido redimido porque estás en Cristo. Y ahora mira, ¿no es cierto? Pensemos ¿no? en estas varillas de las columnas, que todo el concreto y después la pintura y demás les ocultan, ¿no?, completamente a las varillas de hierro de las columnas. Entonces, así es como que nosotros estamos en Cristo, ocultos completamente, como si nosotros estuviéramos sumergidos en el mar, que no hay espacio en el que el agua no ocupe parte de los orificios que tenemos. Está todo completo. Pero ahora añade el apóstol Pablo la frase, con Cristo en Dios. Un paralelo a esto podemos leer nosotros cuando habla Jesús en Juan sobre su pueblo y de sus ovejas, que sus ovejas oyen su voz, que sus ovejas saben quién es su pastor, que sus ovejas le escuchan y le siguen. Cuando dice ahí en Juan 10, 28 y 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús dice que ninguna cosa alguna va a arrebatar a ningún creyente de las manos ¿de quién? De Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. Y miren lo que agrega Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mí. O sea, el creyente está acá, Cristo lo cubre completamente y la mano de Dios el Padre encima del Hijo. ¿Habrá alguna parte que quede sin redimir de ese creyente que se introdujo en Cristo? Imposible salirnos de esa gracia que hemos hallado de Dios. Y en virtud de eso, es una motivación presente que estás escondido con Cristo en Dios, que tienes que vivir con una vida o una perspectiva celestial. En el pasado, Dios te salvó de la muerte. En el presente, estás escondido con Cristo en Dios. Y en el futuro, hermanos, serás manifestado con Él en gloria. En algún momento de esta historia que estamos nosotros participando, esos días en los que luchamos constantemente, que nos aferramos a la gracia de Dios, que no fueron fáciles, que actuamos como un cristiano verdadero actúa, valdrán la pena, porque recibiremos de parte de Dios galardón, recibiremos de parte de Dios alabanza, y Dios nos dirá a nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La gracia futura nos asegura que un día nosotros seremos completamente transformados. Ese día lo manifestará.
¿Tendrá valor entonces esas ocasiones que no cedimos al pecado, hermanos? Y que decidimos con nuestras vidas glorificar a Cristo. ¿Se nos ha ido el tiempo? Y nada más para terminar, permítanme leer la conclusión de todo lo que acabamos de decir. Entonces, verso 1, primera parte, la exhortación, versos 1b y 2, el mandato a través de 2, buscad y poner la mira, y la motivación a través de mirar la gracia pasada, presente y futura. Entonces, Pablo nos ha recordado en esta porción que el cristianismo no es un título más, una tradición familiar, una asistencia semanal a un lugar particular. No, no es así. Ser cristiano significa, en verdad, estar unido a Cristo, en su muerte, en su resurrección. Y que ya nosotros no podemos vivir en esta tierra fuera de lo que es nuestro hogar definitivo, con la perspectiva de lo que en realidad y dónde está nuestro lugar definitivo, que es en el cielo. Hermanos, recordemos en esta mañana que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y nuestro futuro está asegurado. No nos hace falta información bíblica, la tenemos. Nada de lo que he dicho en esta mañana no lo sabemos. Todito, ya lo dijimos en otro sermón. Todito. No nos hace entonces falta información bíblica, sino nos hace falta comprometernos con tener una perspectiva celestial. No aprendamos a convivir con nuestros pecados, mortifiquemos nuestro pecado. No normalicemos actitudes terrenales. No es que yo soy así, una de esas cosas que las que tú eres caracterizan la vida terrenal. No es que yo soy así, no, eso caracteriza una vida terrenal. Y no pretendas que la gente crea que es común que tú vivas así. No, no es común, no se demanda que viva así un creyente. Busca las cosas de arriba, que Dios ama. Desea glorificar a Cristo y rechaza todo aquello que pertenece a este presente siglo malo. Amén. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Gracias, Dios, por este día. Gracias por su palabra. Gracias por ser bueno, fiel con nosotros y ayudarnos, Dios, en esta tarea tan profunda, tan dura que es para nosotros el vivir con una perspectiva celestial. Ayúdenos, Señor, por favor. En ocasiones no es fácil, en ocasiones somos tentados, en ocasiones cedemos, en ocasiones no queremos, en ocasiones parecería que alguna parte de nosotros aún no ha sido permeado por la gracia suya, pero la realidad es que estamos en Cristo y a la vez estamos en el Padre. Y no hay área de nuestra vida que no ha sido redimida, no hay área de nuestra vida que no ha sido tocada por su gracia, que no ha sido transformada, no hay área de nuestra vida que no tenga hoy o experimente la naturaleza divina. Todo usted lo ha hecho por nosotros. No ha hecho cosas en parte, ha hecho en su plenitud todas las cosas a través de Cristo. Y queremos, Dios, esforzarnos por vivir esa clase de vida que usted demanda. Queremos amar, abrazar la cruz, como tenemos que hacerlo como cristianos. Ayúdenos, Señor, a través de su Espíritu, y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.